ya como bien veis, la jaula ya viene preparada con un doble piso y una rampa, y el secretito siempre es de ponerles la comida arriba. ¿Por qué? Porque así hacen un poco de ejercicio mientras la buscan, porque si no ya todo sería demasiado fácil. Pero sobre la comida dejaré a Antonio que se explique, porque la verdad es que es un asunto muy importante en los degús. Yo creo que es la pieza clave, porque es lo más importante para tener los degús bien. Veréis, es un capítulo, es un apartado que yo quiero que me prestéis bien atención. Primero, tiene que ser una comida específicamente diseñada para degús. Es muy difícil hacerlo bien porque los degús tienen unas peculiaridades interesantes y únicas en ellos. Por un lado, necesitan vitamina C, pero por el contrario, cuando todos pensamos en la vitamina C, pensamos en la fruta. Pues no pueden tomar frutas. Existen otros alimentos que tienen vitamina C y que no son la fruta. Casi todos los alimentos frescos, por ejemplo las verduras, tienen un montón de vitamina C. Pero además es que ya los piensos de degú vienen enriquecidos en vitamina C. Un pequeño truco que podemos utilizar es comprar en la farmacia complejos que sean de vitamina C. Nosotros utilizamos mucho el Redoxon en gotas, porque al ser en gotas es muy fácil de administrar y se les puede suministrar tanto directamente, aunque habría que suministrar muy pequeña cantidad, una pequeñita gota, pero también se les puede poner una gotita en el agua de bebida. Entonces esto, pequeño truco para que tengan vitamina C sin tener fruta, porque el azúcar les va muy mal. ¿Por qué les va el azúcar muy mal? Porque les vuelve diabéticos. Exacto. Lo mismo que las personas, ¿eh? Mucho ojo, porque muchos de ellos al fin y al cabo, cuando ya van siendo más mayores, pueden hacer cataratas, se les pone el ojito, el centro del ojo, que es el cristalino, se les puede poner opaco por el acúmulo de azúcares. Entonces el azúcar, ya os digo que súper prohibido. Como hemos dicho, le ponemos la comida aquí arriba, no mucha, porque los primeros días van a estar más ocupados en acostumbrarse a su nueva casita. Sí, Emi, y te tengo que contar una cosa que es muy importante. Como sabes que está enriquecida en vitamina C, sí. Si le pusiésemos mucha cantidad, la vitamina C es un potente antioxidante. Cuando lo tenemos al aire, en contacto con el oxígeno, la vitamina C se oxida y se pierde. Es lo típico que nos dicen todas las madres de bébete el zumo rápido que se elevan las vitaminas. Pues es que la vitamina C se oxida y se va a perder. Por eso no es interesante poner una gran cantidad de comida. Es mejor poner menos comida y varias veces al día. Varias veces quizás, y también esto después cerrarlo bien para que no le entre el oxígeno. Estas bolsas, sobre todo las que contienen vitamina C, están envasadas en lo que llamamos atmósfera modificada. Exacto. Es una atmósfera que está libre de oxígeno y, bueno, pues básicamente cuando tú las abres ya vuelve a entrar el oxígeno dentro por primera vez y estropea lo que sería la calidad de, sobre todo el contenido en vitamina C. Entonces es muy importante, o incluso la podemos sacar y meter en uno de estos botes que cierran con clic, que cierran al vacío. Eso está muy bien, o aquí poner una pinza o poner, ¿sabes? Para que se conserve lo más cerrado posible, ¿vale? Con el menos contacto de oxígeno posible. Y como otra peculiaridad que tienen muy pocos animales, pero este es uno de los que las presenta, es la coprofagia. No os asustéis, no os asustéis, pero Antonio os lo va a explicar. Suena mal, es una palabra así que de repente, pero significa que se comen sus cacas. No pasa nada, hay muchos animales que lo hacen y bueno, realmente, porque en la mayoría de ellos no los vemos, pero por ejemplo en los conejos son coprófagos también. Tienen unas heces, no se comen todas, pero sí que hay una pequeña parte de esas heces que sobre todo por la noche las vuelven a ingerir, son heces más blandas de lo normal y que ellos aprovechan para hacer 2 tránsitos por intestino. Esto es muy típico en animales que son estrictamente vegetarianos. Nos queda colocar entonces el agua, que siempre tengan agua limpia y fresca a su disposición. Quizás otro tema importante que recalcar, como os decimos siempre, los primeros días de cualquier animal en casa, la jaula que esté separada de donde haya otros perros, gatos, animales que los puedan molestar y en penumbra. Es buena idea ponerlos que no haya mucha luz, que se sientan a refugio, aunque estos ya veis que están aquí a su rollo, subiendo, bajando de la jaula ya como si hubieran estado aquí toda la vida, pero no es lo normal, ¿eh? Lo normal es que lleguen a casa, estén asustados y cuanto más tranquilos los podamos tener, más va a favorecer a que bueno, se adapten bien y reposen y se tranquilicen, que vienen normalmente con mucho susto.